Estamos con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Feliz año nuevo. Que tengas un 2015 de grandes realizaciones, Ricardo. Gracias, igualmente, Cristian, a la audiencia también. Bueno, ¿qué significa la renuncia a tu juicio, verdad? La renuncia de Germán Rojas al Ministerio de Hacienda. Bueno, no tenemos todavía información de fuente directa, o sea, no lo he escuchado todavía a Germán Rojas explicando el motivo de su renuncia. Tampoco tengo la fuente oficial, que podría ser también el presidente de la República. Pero lo que se podría adelantar es que el ministro de Hacienda está pasando por una situación difícil por el hecho de que el desequilibrio en las cuentas fiscales ha sido mucho más pronunciado del que se esperaba. La ley de responsabilidad fiscal establece que se puede llegar a un máximo de menos 1,5% del Producto Interno Bruto. Pero las primeras estimaciones para este año que acaba de finalizar hablaban ya de menos 2 y pico % de déficit. Y las estimaciones para este año nuevo están también por encima del 2%. Eso significa que vamos a tener dificultades considerables en el manejo del presupuesto público. Pero lo que hay que aclarar de entrada es que eso se debe poco al ministro de Hacienda. Él ha presentado al Congreso Nacional un presupuesto público en carácter de proyecto de ley, que no tenía un desequilibrio tan grande como el que se ha manifestado ahora, y eso se debe más bien al comportamiento dispendioso, o sea, excesivamente generoso con gastos públicos, con dinero que no es de ellos, por parte de diputados y senadores. Allí tiene que buscarse el epicentro, o uno de los epicentros de este movimiento fuerte, en el Ministerio de Hacienda. Pero yo quisiera ya adelantar una opinión al respecto. A mi criterio, el ministro Germán Rojas estaba realizando un papel sumamente beneficioso para el país y para el Ministerio de Hacienda, dentro de las posibilidades legales que tenía y dentro de las limitaciones político-partidarias que se le imponían. Es decir, es difícil analizar la gestión de un ministro de Hacienda independientemente de sus facultades legales y de las presiones político-partidarias a las que está sometido. Y el ministro Germán Rojas pasó por todas ellas, igual que los anteriores ministros de Hacienda. De forma que hay que decir claramente que dentro de esas limitaciones, las legales y las político-partidarias, a mi criterio, el ministro Germán Rojas ha tenido un desempeño óptimo. Pero ya es una cosa diferente analizarlo desde el punto de vista del país o del bienestar general, ¿verdad? En realidad, la política fiscal que tenemos actualmente repite patrones de conducta ya conocidos en los últimos años y en las últimas décadas incluso. Es decir, se intenta por todos los medios equilibrar ingresos y egresos, como si la política fiscal fuera independiente de la injusticia social por la que pasa el país y del desequilibrio medioambiental dentro del cual está inserto el país. Es como si la política fiscal solamente tuviese que encargarse del equilibrio de ingresos y egresos, como si no fuera parte de una política pública cuyo objetivo fundamental debería ser el desarrollo sostenible. Eso significa no solamente fortaleza macroeconómica, que ya la tenemos, sino también verificar que el bienestar económico alcance, por ejemplo, a los microempresarios urbanos y a los microemprendedores rurales, donde está la multitud de nuestros empresarios. Y ese tipo de empresas pequeñas son las multitudinarias y, sin embargo, están libradas a su suerte sin asistencia técnica y crediticia. Y eso no es bueno para un país. Pero aparte de eso, si fuéramos a analizar la circunstancia social, que debería ser objetivo también de la política fiscal, y que no lo es lamentable tener que informar de que hay como 700.000 personas en este país que están en dificultades diarias para comer solamente una vez al día. Para comer una sola vez al día tienen dificultades. Es la gente que se encuentra en miseria o indigencia o pobreza extrema. ¿Cómo es posible que nosotros logremos tomar como situación natural que 700.000 personas no tengan lo suficiente para comer en este país que es
hiperproductor de alimentos y que puede alimentar a 40 o 50 millones de personas en el mundo, sin embargo no consigue alimentar a menos de 1 millón de personas en su país, ¿verdad? Bueno, eso también debería ser objetivo de una política fiscal. Lo que se está haciendo, y eso está mejorando, son las transferencias monetarias condicionadas a los hogares muy pobres. Transferencias monetarias condicionadas quiere decir que se hace llegar una suma de dinero por cada hogar que tiene que estar registrado y que tiene que cumplir con determinadas condiciones para poder recibir mensualmente para todo el hogar 456.000 guaraníes en concepto de transferencias monetarias condicionadas, que es como decir, ustedes, este hogar que tuvo suerte en ser elegido como destinatario de transferencias monetarias condicionadas, si cumplen con estas condiciones, ustedes pueden recibir 456.000 guaraníes por mes para un hogar tipo de 5 personas. No es precisamente mucho, pero ya sirve para no morirse de hambre, ¿no? Eso se está haciendo relativamente bien, pero eso no es suficiente. Lo que hay que conseguir es crear suficientes puestos de trabajo también para mano de obra no calificada, de forma que la gente que vivía en la miseria pueda tener ingresos estables por cuenta propia y no por transferencias monetarias del sector público, ¿verdad? Uh-huh. Y para terminar el análisis breve, estamos viviendo en un desorden medioambiental mayúsculo. El país se ha convertido ya en uno de los peores países depredadores de bosques del mundo. Solamente Kampuchea, o como antes decíamos Camboya, echa tantos bosques al suelo como Paraguay. Uh-huh. Es decir, en esas condiciones, y aparte de eso, poluyendo como estamos los ríos y arroyos, los lagos y lagunas, las bahías, con elementos tóxicos no solamente de sanatorios y fábricas, sino también de residuos humanos, líquidos y sólidos. No hay una sola ciudad en este país, y menos todavía la capital, que haya solucionado ese problema. La política fiscal no está solamente para el equilibrio de ingresos y egresos, sino está para ocuparse del destino de nuestros compatriotas, para brindarles bienestar general. Bueno, dentro de ese contexto yo entiendo la desesperación del ministro de Hacienda, Germán Rojas, que no puede cumplir con esos objetivos, pero no por culpa propia, porque él se da cuenta perfectamente lo que le falta para poder hacer ese trabajo. Entre otras cosas, disminuir también la evasión fiscal a cero en lo posible. Eso no se ha podido conseguir tampoco. Y es bueno hablar con esa claridad, porque si el ministro Rojas sale al final, que hasta el momento son solo trascendidos, y se nombra a un nuevo ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda va a pasar exactamente por lo mismo, por lo que está pasando el ministro Rojas. Sí, ese sería mi análisis. Sí, señor. Bueno, no, y aparte de eso, que hay también otras cosas que el Poder Ejecutivo está haciendo que no ayudan mucho, pienso yo, ¿verdad? Como por ejemplo algunos subsidios que están dando a manos llenas a gente que dice ser agricultor y que no lo es, que está probado que no lo es, o pescadores que parece que si no pescan no pueden dedicarse a ninguna otra cosa. O sea, también hay una cantidad de dinero que se entrega sin un fin específico o por alguna otra razón, ¿verdad? Y que podría sí reforzar esta política de subsidios o de transferencias condicionadas como las que vos estabas diciendo, ¿verdad? Llegar a las personas que realmente lo merecen. Y bueno, ese es un proceso largo en el país, ver que los destinatarios sean realmente tales y no los avivados de siempre, ¿verdad? Sí. Esas dificultades las va a tener también el nuevo ministro de Hacienda. Sí, señor, sin duda. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho tu análisis, que tengas un muy productivo año 2015 y vamos a volver a conversar seguramente con mucha frecuencia. Muy amable. Igualmente, Cristian, muchas gracias. Gracias a vos. Ricardo Rodríguez Silvero, analista, consultor y economista.